y mi alma triste esté, yo venceré, yo venceré. Venceré, yo venceré. El Señor está conmigo, venceré, venceré, yo venceré. El Señor lucha conmigo, venceré. Satanás podrá atacar con sus dardos sin piedad, yo venceré, yo venceré. Mis amigos se irán y vendrá la soledad, yo venceré, yo venceré. Venceré, yo venceré. El Señor está conmigo, venceré, venceré, yo venceré. El Señor lucha conmigo, venceré. Y vendrá la enfermedad y mi cuerpo flaqueará, yo venceré, yo venceré. En su nombre confiaré y en su luz me gozaré, yo venceré, yo venceré. Venceré, yo venceré. El Señor está conmigo, venceré, venceré, yo venceré. El Señor lucha conmigo, venceré. Así como estamos. Pues qué más podemos decir, hermanos, más que es un placer, es un gusto que nuestro hermano haya estado aquí en estos días y hoy también. Nos hemos sentido pues, muy contentos, todos yo creo que sobremedicados con unas vitaminas, pero así muy especiales, ¿verdad? Espirituales, así es que para nosotros es un mucho gozo, mucho placer tener aquí a nuestro hermano. Así es que sin más preámbulo y sabiendo que pues le apreciamos mucho en el Señor a nuestro hermano, le amamos en el Señor y que es un placer que esté con nosotros y vamos a dejar la palabra para que Él nos traiga la meditación correspondiente a esta mañana. ¿Sí? No se pasan a los celulares, por favor. Apaguen sus celulares, por favor, y vamos a dar inicio. Buenos días, Dios bendiga a todos. Estamos ya en la recta final de la serie y también pues ya el día de hoy pues, es el primer día de la semana y me alegro mucho de que estemos todos juntos unánimes para partir el pan, para hacer memoria del Señor, pero sobre todo para compartir y para aprender de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia. Hoy nos vamos a enfocar, ya hemos visto la plataforma de la serie, la diferencia entre santificar y consagrar. Santificar y consagrar. El día de ayer nos enfocamos en llenar nuestra vida de santidad y nos enfocamos en la parte física y hacíamos alegoría a lo que decía el apóstol Pablo con respecto a la carta de Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Entonces ahora vamos a estar vamos a continuar y vamos a creo que a veces como que no agarra bien, ¿no? ¿Sí? Claro. Bueno, ¿ya dio? Son fallas técnicas, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos así y lo mueves? ¿Ya agarró? Háganle una señal. A ver, al control. Ahí está. ¿Y yo? ¿Quién fue? Oh, muy bien. Entonces, voy a hacer la señal y
Y si en caso no lo mueve, toda la voltean a ver y entonces en menos de 5 minutos está todo controlado. Okay, entonces veíamos la idea del tabernáculo, veíamos lo que es Kadesh, veíamos lo que es Malay, veíamos esta parte importante, ¿ok? Y ahora vamos a estarnos enfocando totalmente en la parte familiar. Quiero decirles que la razón por la cual Dios hizo todo esto tenía un propósito. El propósito es que quería que se hiciese diferencia entre quién era su pueblo, quién era su familia. Hay una palabra que se utiliza en el hebreo que es muy interesante y es la palabra Beit El. Beit es casa. Entonces cuando se dice Beitania es la casa de la pobreza, Beitesa es la casa de la pesca, Beilén es la casa del pan. Entonces, pero hay una palabra que se dice Betel. Y Betel, ¿verdad? Él es Dios. Entonces, Betel es la casa de Dios. Pero en muchas partes, Betel significa no solamente la casa de Dios, significa el palacio de Dios, significa el templo de Dios, significa la familia de Dios. Entonces, cuando se dice Betel, se habla de la familia de Dios. Entonces, cuando hablamos del contexto de Kadesh, de separar con el propósito divino, es que Dios separó su familia. Y su familia eran los israelitas. Ahora, cuando hablamos de la iglesia es ahora familia de Dios, y eso es lo que explica la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 19, vamos a ver varios versículos. No sé qué tan rápidos son para ver, para encontrar sus citas, ¿ok? Si voy muy rápido, espero que nada más me dejen saber y trataré de estar al tanto con ustedes. Efesios 2, verso 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa palabra familia de Dios en el hebreo es Beitel. Beitel, cuando dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, es Beit El, a la casa de Jehová. No significa solamente el templo, no significa solamente la casa, el palacio que estaba en Jerusalén, sino significa la familia. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que nosotros somos el templo de Dios. La referencia es que nosotros estamos sentados sobre el monte Moría, espiritualmente hablando, porque somos el pueblo de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios. No por el linaje, ¿verdad?, israelita, no por la genealogía, no se puede, sino más bien por la descendencia espiritual a través de la fe. Porque Abraham es padre de todos los judíos, pero es nuestro padre en el aspecto de la fe, porque él creyó y le fue contado por justicia. Y cuando nosotros creemos en Jesús, automáticamente y nacemos de nuevo, dice que nos ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios. Y entonces venimos a ser parte de la familia de Dios. Y eso es lo que indica aquí. Sin embargo, aunque todos somos familia de Dios, hay varias familias dentro de las familias de Dios. Y en aquellos tiempos no se utilizaban los apellidos como se utilizan hoy. En aquellos tiempos se utilizaba y decían, ok, este es Simón, hijo de Jonás. ¿Ok? Entonces, esa expresión hijo de era la forma en que se identificaban. Y cuando no sabían quién era, decían, ok, esta persona, ¿verdad?, es María Magdalena, porque Magdalena no es su nombre. Magdalena significa en hebreo torre. Y cuando tú vas a las ruinas al lado del mar de Galilea, se encuentran ruinas y una torre que era muy alta en aquellos tiempos y se llamaba la ciudad Magdala. Entonces cuando dice María Magdalena, Magdalena no es su nombre. Magdalena se está diciendo María, la que es de Magdala, de la ciudad de Magdala, porque no sabían quién era el papá, no sabían quién era la mamá. Entonces decían, la identificaban con la ciudad. Y luego si no sabían quién era el papá y no sabían de dónde, de qué ciudad era, entonces era por el país. Como José, aquel hombre que le da la tumba a Jesús. Dicen, bueno, ¿tú quién eres? Yo soy de Arimatea. Entonces, eso era un país en aquellos tiempos de la parte de África. Así se identificaban en aquellos tiempos. Entonces, nosotros, a diferencia de ello, pues, por ejemplo, levante la mano, ¿quién es González? ¿González? ¿No? ¿Hay González? Ok, González. En el caso de González, viene porque hace muchos años tu tatarabuelo se llamaba Gonzalo, y entonces vino González.
Hernández, tu tatarabuelo se llamaba Hernán y viene Hernández. Entonces los nombres, los apellidos realmente son nombres de gente de aquellos tiempos y así nos identificamos. Y todos somos de varias familias. Los Mora, no sé de qué familia. Los Mora son una gran familia, ¿entiendes? Entonces los Lomas, otra gran familia. Entonces estamos hablando de los Sánchez, son otra familia. Son muchas familias y todos somos una familia en Cristo. Ahora, aquí el concepto que queremos tener es que yo le puedo servir a Dios, yo me puedo llenar de santidad, pero hay familias que como familias se pueden llenar de santidad. Pero aquí hay varios conceptos que vamos a entender, ¿ok? La ley fue dada para que la familia de Dios fuese diferente a todos los demás. Pero luego dentro del pueblo de Dios, de Beitel, de la casa de Dios, de la familia de Dios, había varias tribus. Y luego tenían sus príncipes, sus ancianos, los que lo representaban. Entonces, lo que yo quiero decirles es que la sujeción dentro de los israelitas era muy marcada. Muy marcada. Y aún dentro de la cultura mexicana hace muchos tiempos también era muy marcada. Pero claro, poco a poco se ha ido disolviendo. Ya no hay sujeción de tal manera como lo había antes. Yo, por ejemplo, cuando tenemos allá, vamos a hacer un proyecto como iglesia, les he enseñado a los varones que ellos como varones tienen la potestad, la autoridad de mandar sobre su familia. Entonces, si hay un joven de 16, 17, aún de 20 años, pero vive todavía en la casa del hermano, el hermano puede decidir, necesitamos pintar aquí, mi hijo va a pintar. No le tiene que preguntar, porque está sujeto a su casa. Y lo que un varón dice, literalmente, marca a toda la familia. No es como que, déjale preguntar a mi mujer, no. Si yo digo esto, se va a hacer. Esa es una idea que tenían los judíos. Es una idea muy marcada. Ahora, cuando hablamos de familia, hay una persona, ya hablamos de esto, consagrar, santificar. Cuando hablamos de familia, hablamos que aquí hay varias familias. Y hay familias que están más malay, todos tal vez son bautizados, se han santificado tal vez, pero no todos están consagrados. Y hay veces en una familia el esposo está consagrado y la esposa no está consagrada. O a veces la esposa está más consagrada que el marido. O hay veces los hijos están más consagrados que los papás. Y eso suele suceder en varias congregaciones. Lo que yo quiero enseñarles es este concepto de cómo podemos consagrar a toda la familia. Cómo podemos tener la habilidad, el poder de decir como lo hacía Josué, yo y mi casa serviremos ¿a qué? A Jehová. O sea, esto es algo muy interesante. Vamos a ir al libro de Josué en el capítulo 24. Ahora, Josué en hebreo es Yehoshua. En el siglo V antes de Jesucristo, Yehoshua se empezó a hacer más pequeño. Esto es algo muy normal en los lenguajes. Lo hacemos nosotros. El hermano Paco, pero ¿por qué Paco si es Francisco? Sí, pero Paco es cortito. Pancho, ¿por qué Pancho? Porque está cortito, no. ¿Por qué Pancho? Porque está más lleno. Entonces, tenemos nombres y acortamos. Es lo que hacemos. Fernando no es Fer, el hermano Fer. Entonces, en el caso de Josué, él se llama Yehoshua en hebreo. Yehoshua, luego se quita el Ho y se queda Yeshua. Así que Jesús es lo mismo que Yehoshua. Jesús y Josué es lo mismo en el hebreo. No hay ninguna diferencia. Es la misma idea. Es salvación. Por eso cuando dice aquel hombre en la casa, en el pueblo de Jericó, aquel hombre que era cobrador de impuestos, que era muy pequeño, como si fuese de Chiapas, de Oaxaca, de Guatemala, era pequeñito. Y dice que no podía ver al Señor, subió a un árbol. Y luego dice que lo invitó a la casa de Jesús. Y cuando entró a la casa, Jesús dice, en nuestra Biblia dice, la salvación ha llegado a tu hogar. No, lo que dice en hebreo es Yeshua. O sea, yo que soy el Salvador, he entrado. Es lo que está diciendo. Aunque en la Reina Valera dice, la salvación ha llegado a tu hogar. Es la misma idea. Jesús significa la salvación. Josué fue la salvación de los israelitas. Porque Moisés fue muy grande. Grandísimo.
Pero Josué, hermanos, introduce al pueblo. Ahora, hay una regla en el pueblo de Dios. Yo soy ministro, predicador de la iglesia. Hay parámetros de autoridad definidos en la iglesia, en las familias, y así es como funcionan bien las iglesias, cuando se respetan esos parámetros de autoridad, los organigramas. Por ejemplo, otro varón en la congregación, un varón tiene autoridad sobre su familia. Yo tengo límites como predicador. Yo no puedo mandar a su mujer, yo no puedo mandar a sus hijos. Yo tengo que considerarlo a él porque él es el que tiene la autoridad, es cabeza de su hogar. Tampoco él puede venir a mandar a mi mujer, ni a mis hijos. Ese es el respeto que debe haber entre las familias. Ahora, cuando el hombre no manda y manda a la mujer, es un poco complicado. Pregúntale a Jezabel si no. ¿Ok? Porque el hombre no mandaba acá, pues la mujer dice, tú haces lo que yo diga. ¿Y luego qué? Pues el que no puedo hacer que lo que yo diga, dice Jezabel, pues son los profetas de Dios. Así que vamos a empezar a eliminar. Ya eliminados todos, falta uno. Falta aliado, vamos a buscarlo hasta matarlo. Entonces, esta idea de organigrama tiene que ver con límites. Yo no puedo hacer que una familia se consagre. Estoy limitado. Pero no puedo hacer que otra familia se consagre. Como predicadores, cuando uno comienza en el ministerio, se desespera mucho. Porque cuando tú predicas los mensajes, lo que tú no entiendes es cómo es que unos miembros sí aplican lo que enseñas y otros no te hacen caso. Y luego tú vas y les exhortas o les indicas algo y hacen lo contrario. Y tú te frustras. Y una vez yo estaba hablando con un hermano, muchas veces en el ministerio, y me dice, mira Ricardo, dice, lo que tú tienes que aprender es que tienes que confiar que el Espíritu Santo va a hacer su obra. Ese no es tu trabajo. Tú siembras y el resultado lo dejas al Señor. ¿Ok? Tienes que respetar la autoridad que esa persona tiene. Josué, como un gran líder, los va a introducir, pero va a respetar a cada familia, a cada tribu. Y en el último discurso de Josué, antes de entrar en Josué capítulo 24, una de las cosas que hace Josué es que Josué expresa, ¿verdad? Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ok? Uno más. Dice, 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Entonces, este es un concepto muy interesante, ¿ok? Y lo interesante de esto es que esto se enseña mucho en gerencia, y esto se enseña mucho en psicología también. Yo no tengo control de la vida de mi esposa. Yo solamente tengo control de mi vida. Yo puedo influenciar en la vida de mi esposa y mis hijos, pero yo no puedo hacer que lo hagan a la fuerza. Por eso el apóstol Pedro exhorta a los varones, dice que las que están sujetas, pero no por amenaza, porque hay hombres que amenazan, y aunque no lo crean, hay mujeres que también amenazan, y bueno, yo le tengo más miedo a una mujer que a un hombre a veces. ¿Okay? Yo es muy importante. El concepto de yo tiene que ver con entender esta idea. Yo, cuando dice Josué yo, indica que él solamente tiene control de sí mismo. Yo solamente me puedo llenar de santidad. Yo tengo límites de autoridad. Yo no puedo hacer que el pueblo de Dios haga y no le sirva a los dioses cananeos o egipcios. Yo no puedo hacer eso. Pero yo sí puedo hacer que yo me llene y yo no sirva a los dioses. Entonces, en este acuerdo entre el gran líder Josué y el pueblo de Dios, hay un acuerdo muy interesante. Dice, yo voy a mandar por mi casa, porque a eso se nos puede influenciar. Y dice, fíjate, yo no puedo mandar por el pueblo, pero yo sí puedo mandar por mí. Y yo puedo mandar por mi casa. Yo puedo decidir cuánto podemos ayudar, cuánto no podemos ayudar. Si vamos a servir a Dios, si no lo vamos a ayudar. Si nos vamos a Malay, si nos vamos a consagrar o si no nos vamos a consagrar. Esa es la idea de yo. Yo indica mi casa. Yo mi casa.
yo. Y el varón en la iglesia, los varones tenemos que entender este concepto, que hay una gran ausencia varonil. Por eso Pablo exhorta, portaos varonilmente. ¿Qué indica? Indica que primero tenemos que entender que tenemos autoridad, aunque no lo creas. Tienes autoridad sobre toda tu casa, sobre toda la casa. Yo por eso cuando se van a casar los muchachos, porque allá el ministro es juez y hace toda la ceremonia en una, ¿verdad? Cuando se van a casar, el anillo es símbolo de autoridad. Entonces, yo siempre le digo a la muchacha, cuando le da el anillo al muchacho, cuando se lo da, cuando se lo está poniendo, le digo, escucha, el anillo es símbolo de autoridad. Y esto es bíblico, por eso a Josué le pusieron un anillo, esto es bíblico, es un concepto bíblico. Entonces dice, si se lo pones el anillo, estás diciéndole a él que te vas a sujetar a él, que te vas a someter a él, que él va a ser tu presidente, aunque sea corrupto como Peña Nieto, que te vas a someter totalmente a él, que él va a ser tu rey y que tú vas a ser súbdito. ¿Estás de acuerdo? Y se queda pensando la muchacha como, esto es muy serio, hermano. Pues sí, porque tú vas a decidir someterte a alguien más. Entonces cuando dice Josué, yo, mi casa, hay un principio muy interesante. El principio es que yo tengo autoridad sobre mi casa. Tú mandas en tu casa, pero la autoridad no se puede abusar. ¿No es cierto? La autoridad tiene el propósito de edificar e influenciar. Pablo dice, yo tengo autoridad, pero la autoridad no es dada para destruir, sino para edificar. Entonces la autoridad que yo tengo es para edificar. Como padres, podemos castigar a nuestros hijos injustamente. Es lo que dice Hebreos. Nuestros padres nos castigaban como ellos pensaban y aún así los veneraban, cuanto más al Padre de los Espíritus. La idea tiene que ver con que yo tengo autoridad sobre mi casa. Cada varón aquí tiene autoridad sobre su casa. Ustedes tienen que decidir, pueden decidir por su familia. Entonces, este principio, yo y mi casa, indica que él no tiene ninguna autoridad sobre los demás. Por eso dice, ustedes elijan. Yo no puedo decidir por ustedes, dice Josué. Yo puedo decidir por mí y por mi familia. No le tengo que preguntar a mi mujer, oye, ¿tú qué piensas? ¿Lo hacemos o no? Ni a mis hijos, ¿tú qué piensas? No. Yo decido por mi familia. Yo hablo por los Barrera. Tú hablas por los González. Tú hablas por los Sánchez. Yo decido. Y lo que yo decido es consagrarme totalmente a Dios. Es el principio. Se puede entender totalmente el principio. Cuando dice él, en Josué, ahí en el capítulo 23, lo que hace Josué es que el servicio a Dios tiene un beneficio para nosotros. El consagrarnos nos beneficia, hermanos. El consagrarnos nos da bendición. La ofrenda, si das poco, cosechas poco. Son principios divinos. La vida espiritual, si siembras para la carne, cosechas corrupción. Si siembras para el espíritu, cosecharás vida eterna. Son principios. La mujer, si la amas, te va a respetar. Si no la amas, no te va a respetar. Tus hijos, si los disciplinas en el Señor, no los vas a desalentar. Es un principio divino. Tú lo haces y se te regresa. Tú lo haces. Entonces, todo tiene causa y efecto. Así es la Biblia. E incentivo, castigo. Entonces, cuando van a entrar, Josué les dice, yo no puedo contar con ustedes, pero les voy a decir. Quiero que vean el concepto de esto. Yo ya soy viejo y avanzado en años, dice Josué 23:2. Dice, si ustedes deciden apartarse de Dios, lo pueden hacer, pero no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Porque empieza a hablar de errores cíclicos. Esto es, le decía yo a los hermanos en Monterrey que como yo soy, tal vez el hermano me va a entender, el hermano que es contador, yo estuve en administración de empresas, entonces yo todo lo veo en números. Eso es tal vez un error o una virtud, no sé qué sea. Para mí todo es porcentajes, todo es cálculos, todo es analizar todo. Así yo soy, así yo analizo las maneras. Entonces, la vida bíblica, lo que yo me cuenta de la Biblia es que la vida es cíclica. Todo se vuelve a repetir, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que pasa aquí ya pasó en la iglesia de Cristo en algún tiempo. Y lo que sucede aquí va a pasar a la iglesia de Cristo si no viene Cristo en unos años. O sea, cuando yo viajo y voy a las iglesias, muchos más me dicen, hermano, ¿cuáles son las diferencias de las iglesias de Cristo? Digo, te vas a sorprender. O sea, haz de cuenta que es la misma película, el mismo libreto, pero son distintos actores en iglesias. Es la misma idea. Siempre hay un hermano que es muy benévolo. Siempre hay un hermano que es bien peleonero. Siempre hay una hermana que es bien mandona. Siempre hay una hermana que le pega a un hermano. O sea, siempre hay eso.
Siempre hay un joven que se revela, siempre hay un joven muy dedicado, siempre hay un Timoteo, siempre hay un Tito, ¿me entiendes? Pero siempre hay un Alejandro Calderero, siempre, o sea, la idea siempre se repite, es cíclica la vida. Entonces, lo que pone Josué, hermanos, en su estudio dice, hay un requisito, y esto es algo muy importante para los que deben entender, ¿ok? Dice, Josué va a repetir solamente lo que se dijo en la ley. Y parte de la ley es esta, dice, número 1, no se mezclen con los demás. No se mezclen. Se ve fácil, hermanos. Muchachos, escuchen lo que les voy a decir, ¿ok? Yo no puedo decir por ustedes, pero lo que Dios dice es no se mezclen. ¿Por qué? Porque en el mezclarse se afectan. Para ellos era la genealogía, para nosotros es la continuación de nuestra fe. Y luego les dice, no se aparten. Dice, porque si os unieres, si concertareis con ellas en matrimonios, mezclándose con ellas, dice, Dios os arrojará, serán por lazo, por tropiezo, por azote, por espinas, hasta que perezcáis. Y esto es el principio es allá, como el principio es acá. Sí hay veces sucede que se mezclan, y hay veces por la gracia de Dios, pues la persona se convierte, pero en su mayoría no sucede así, hermanos. En su mayoría el pueblo se pierde. Josué le dice, yo no puedo decir, o sea, si este fuera mi hijo y se quiere mezclar, yo decido por él, yo tengo autoridad, pero por los hijos de los demás no puedo, dice. Pero recuerden que todo es cíclico, dice, si hacen esto, va a haber un efecto. No traspasaréis el pacto de ¿quién? De Jehová. ¿Por qué? Porque la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, dice el discurso. O sea, va a haber un efecto. Va a haber un efecto. Este es el mismo principio ya que acá, hermanos. Es la misma idea. Ok, ahora, luego les exhorta y les da la parte buena, la parte de la bendición. Y les dice así, ok. Pero si no se mezclan, se quedan con el pueblo de Dios, se casan entre ustedes y obedecen lo que Dios dice, un varón será como 1000. ¿Ok? Yo los voy a proteger contra todos sus enemigos. ¿Ok? Y yo los voy a destruir. Dice, y van a tomar posesión de la tierra. Dice, y en la tierra que tomarán habrá ciudad, morada, viña, olivares y comida. O sea, ahí muestra la bendición. Y dice, si solamente hacen lo que yo digo, si se consagran, si satisfacen, si llenan lo que yo les pido, los voy a llenar de bendición. Van a estar totalmente llenos, completamente llenos. Miren, muchachos, yo sé que tú a veces dices, es que, hermano, es que las muchachas en la iglesia, pues, las vi como hermanas, las veo como hermanas y no la puedo ver con otros ojos y la veo como hermana y no sé, y es complicado. Yo entiendo, muchachos, de veras. Y luego entiendo también que porque las hijas de hermanos varones, las hijas de las doncellas de la congregación, a veces tal vez tienen más pudor, tienen más modestia, por lo tanto no son tan expresivas, tan provocativas como las de allá afuera. Es más, aún en la Biblia dice, es que les gustaron más aquellas. No es que estuvieran más hermosas, pues es que podían ver más hermosura. Y el varón es muy secular, el varón es muy visible, todo lo quiere ver. Entonces ciertamente les gustó, les gustaba. Entonces, ese era el error, dice, pero si no lo hacen, van a tener bendición. Van a tener, porque, lo voy a decir de la mejor manera para crear ese plan, ¿ok? Lo guapo se quita. ¿Ok? O sea, el que no tiene papada, va a tener una gran papada. Como pelícano. Y el que tiene una gran personalidad, luego va a tener púlpito. Y después de años, va a tener la mesa del Señor. Y después de años, la primera banca de la congregación crece. Y luego dices, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? O sea, lo guapo se va. Y Dios no mira lo de afuera, sino que Dios mira el corazón. Y tú debes de mirar como Dios. Debes de enamorarte de esas cosas que son importantes para llenar tu vida del Señor. Entonces, este es el principio. Dice, le voy a dar viñas, le voy a dar tierra, le voy a dar una gran bendición, ¿ok? Ahora, ¿qué debo de hacer? Es la pregunta. ¿Qué debo hacer? Yo no puedo decidir por ustedes, dice Josué.
Ustedes decidan. Fíjate cómo dice el capítulo 24, en el versículo 15, dice así. 14 y 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle en integridad y en verdad, y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere a Jehová, servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Esto indica varias cosas. Josué no puede decidir por ellos. Yo no puedo decidir por ti. Los ancianos no pueden decidir por ustedes. El predicador no puede decidir nunca por ti. El varón es el que tiene que decir. Por eso Josué dice: yo y mi casa. O sea, no le tiene que preguntar a nadie. Indica: yo tengo la autoridad para decir que vamos a servir a Dios. Y dice, ahí dice, cuando estuvieron al otro lado del río. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Escuché mucho la palabra hebreos, ¿verdad? La palabra hebreos en la Biblia. ¿Saben qué significa la palabra hebreos? No, okay. Hebreos viene del hebreo, ¿verdad? Hebreos, sí se ve por el lenguaje. Viene la palabra hibrid. Hibrid en hebreo es cruzar el río. O sea que cuando vino Abraham, hermanos, de aquella tierra que al día de hoy es Kuwait, de la ciudad de ¿qué? De Ur. Cuando vino, cruzó Babilonia. Y le decían: ya vino el que cruzó todo. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Entonces ya vienen los hebreos, los que cruzaron el río. Y cuando iban a llegar a la tierra prometida, ya ven los hibrid, los que cruzan el río Jordán. Estos fueron conocidos como los que cruzan todo. Pero este cruce indica una parte de santidad. ¿Por qué salió de Ur? Porque estaba corrompido. ¿Por qué salieron de Egipto? Porque estaba corrompido. Pero tú tienes que cruzar. Eso es santidad. En el pensamiento del apóstol Juan, cuando está escribiendo y cuando se lo da el Espíritu Santo en Apocalipsis, indica una parte muy interesante. Dice: no puedes ser tú caliente, no tienes que ser caliente o tienes que ser frío. No puedes ser ¿qué? Tibio. Como familias no podemos ser tibios. O sirves o no sirves. O eres o no eres. O te consagras o no te consagras. Son principios que tenemos que entender. Si no te consagras, va a haber maldición. Y si te consagras, va a haber bendición. Entonces el primer concepto que entendemos es: yo no puedo decir por ustedes, Josué, pero yo decido por mí. ¿Por qué? Porque donde vamos a entrar es una tierra en la cual nadie trabajó. Nadie trabajó. Y Dios nos la va a dar. ¿Y qué es lo único que nos pide nuestro Padre? Que seamos su familia. Y si somos su familia, vamos a andar como Él quiere que andemos. Entonces, aquí, una de las cosas que yo le digo a los hermanos, es una expresión que la gente no entiende, es que las familias que se consagran son las familias que aprenden esta expresión. Hacen vida en la iglesia. Este es un concepto muy interesante, pero que muchos no lo entienden. Hacer vida en la iglesia no es lo mismo que ser cristiano. O sea, hacer vida en la iglesia significa que tu familia está llena de todo lo que hace la iglesia. ¿Sabes por qué los cristianos del primer siglo eran muy fervorosos? Porque se juntaban siempre. Todos siempre andaban juntos. Todos hacían tanta vida con la iglesia que la iglesia literalmente ¿qué? Su vida. Entonces, cuando tus hijos no hacen vida en la iglesia, tus hijos no se van a consagrar. Tus hijos tienen que aprender a hacer vida en la iglesia. A veces te va a costar trabajo. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo toda la semana pasada, lunes servicio, martes en casas con 5 familias, miércoles clase, jueves llega aquí, ¿ok? Pero mi hijo todavía estaba haciendo vida en la iglesia, tenían actividad el viernes y el sábado tenían actividad. Entonces, como padres, si queremos que Dios sea una prioridad en su vida, tenemos que instruir que hagan vida en la iglesia. Si yo no me llevo bien con otra familia, tengo que ser sabio. ¿Por qué? Porque si tenemos diferencias y no hago vida en la iglesia, mis hijos van a captar la idea.
Yo tengo que aprender a estar bien con las familias, para que mi familia se consagre a Dios. Andar juntos siempre, vivir siempre juntos, es parte de la idea. O sea, hay varios ejemplos que tenemos en la Biblia. Hay 3 ejemplos que quiero mencionar. ¿Okay? Felipe y sus hijas. Yo creo que lo han visto en Hechos. Totalmente consagradas. Aquila y ¿quién? Priscila. No tenían hijos, pero qué bárbaros, ¿eh? Eran buenísimos. Pablo dice que eran colaboradores de él. Pablo dice que expusieron su vida por él. Excelente. La otra familia es Estéfanas. Es más, la escritura misma dice que nos sujetemos a familias como a Estéfanas, a la familia Estéfanas. ¿Por qué? Porque se dedican al servicio de ¿quién? De Dios. Entonces, están totalmente consagrados ¿a quién? A Dios. Y es interesante porque a veces nada más se menciona el hombre. Una vez di una clase que se llamó Hermanos Invisibles. No crean que es de superhéroes, ¿ok? Hermanos Invisibles. Y le puse a la clase Hermanos Invisibles porque a veces en la iglesia hay hermanos que no sabes ni quiénes son, pero son tan importantes para la iglesia. Y yo decía, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la esposa de Pedro? Y Pedro era apóstol. Y Pedro era predicador. Y Pedro era anciano. Pero ¿cómo se llama la esposa? Es una mujer invisible, hermanos. Pero si la mujer no hubiera estado sujeta, ¿tú crees que Pedro podía decir, sujétense a sus maridos? ¿Tú crees que hubiera podido ser anciano, pastor? Es una mujer invisible. No se ve, pero se mira. Pedro dice, cuando hablamos de Pedro decimos toda la familia. ¿Por qué? Porque como pastor tiene que tener la familia sujeta. Entonces son conceptos que en la iglesia hay gente invisible. A veces nada más te acuerdas, el hermano que se sienta allá atrás, que no sé cómo se llama, pero el que se sienta allá atrás. Hay gente que son importantes. Bueno, tal vez tú como mujer seas invisible, pero tu esposo pueda llegar a ser un gran Pedro. O sea, tal vez tú puedes ayudar a que ellos hagan vida en la iglesia, ¿ok? Muy bien. Mateo 12:47. Este es un principio, ¿ok? Número 1. No puedes tú dar prioridad a la familia en la carne. Lo voy a repetir, ¿ok? No puedes hacer vida en la iglesia cuando das prioridad a la familia en la carne. ¿Ok? Dice que estaba Jesús adentro y que llegaron y le tocaron la puerta y dicen, Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús se levanta y dice, no, espérame. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está aquí. Es un principio. Si tú das prioridad a tu familia, si tú te entregaste totalmente a Dios, pasaste de ser González a ser de la familia de Dios. Es más importante ser parte de la familia de Dios que el apellido, hermanos. ¿Ok? Es más importante. Es mucho más importante. Hay veces la familia viene de afuera, nos visita la familia y los hijos están viendo qué va a hacer papá. No, pues sabes qué, tú vas en la mañana porque no los puedes atender y yo voy en la tarde. Y así no los desatendemos. No. Cuando mis hermanos, ahora ya son cristianos, iban a la casa y decían, mira, tú ya sabes que si tú me visitas un domingo, yo te amo, te hago de comer en la mañana, te dejo todo servido, pero yo el domingo voy a la iglesia y estás invitado. No te quiero desatender, pero tenemos que servirle a Dios. Ese es el primer principio. Segundo principio, ¿ok? Eso ya diga que se acaba, ¿no? Ya se acabó. Segundo principio, quitemos los timbres, no. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿ok? Otro principio es convivir. Tienen que aprender a convivir en la iglesia. Eso hace que se consagren. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, fe, amor y paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? Al Señor. Ok, es otro principio. Comunión. El que no amare al Señor Jesucristo sea ¿qué? Anatema. Que digamos eso. El hermano no le ama, que sea anatema. Yo hago vida con los que ¿qué? Con los que le aman. Sí lo voy a ayudar. No indica que lo vas a dejar, pero indica que te quieres consagrar. Por eso Pablo dice que nos asociemos con los humildes. ¿Y por qué no con los altivos?
porque te hace mal para tu vida. No te puedes consagrar así. Es un principio. Apoyar. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yo como familia puedo decir lo que mi familia va a hacer. Esto no lo vamos a probar en mi casa. No, pero los hermanos lo hacen. No importa. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Eso fue lo que dijo Josué. Si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo, pero yo no lo voy a hacer. Porque sé las consecuencias, dice Josué. Son principios de bendición. ¿Quieres que tu familia esté consagrada? Tienes que aprender a hacer eso. Apoyar más. Romanos 12 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Fíjate que son versículos que extienden cómo llenarnos de la santidad de Dios. Yo tengo que hacer vida. Hay veces, hermanos, aunque no lo crean, a veces hay hermanos en la iglesia que nos hacen daño. Nos empezamos a portar como ellos. Somos altivos, somos soberbios. ¿Verdad? No. Vamos asociándonos con aquellos que son humildes, porque eso va a hacer que yo me consagre mucho más al Señor. Asociación, ¿verdad? No hay nada que puedas hacer por los demás, pero puedes hacerlo por ti. ¿No les gustaría que sus familias... Yo siempre digo, hermano, ¿a quién le gustaría que sus hijos tuvieran mucha prosperidad económica? Levanta, ¿a quién le gustaría que su familia tuviera prosperidad económica? ¿Quién? ¿Enseñarles a ofrendar? ¿Ok? ¿A quién le gustaría que sus hijos no tuvieran problemas con los hermanos ni con la gente de afuera? Levanta la mano. ¿Enseñarles a perdonar? ¿Ok? ¿A quién les gustaría que sus hijos vivieran muy ancianitos, cada muchos años? ¿A quién? Enséñales a honrarlos. Porque si no los matas muy jóvenes. ¿Ok? ¿A quién le gustaría que sus hijos fueran un gran testimonio para la gente que no conoce a Dios, hermanos? ¿A quién? Enséñales a ser humildes y a hacer bien a la iglesia. Dice José: yo lo he vivido. Yo vi toda la gente cómo se murió en el desierto por idolatría. Y cuando entremos a esta tierra, yo no puedo decir por ustedes, pero por mi familia lo voy a hacer. Dice: si yo le sirvo a Dios, voy a tener uvas, voy a tener olivares, vamos a tener casa, vamos a estar bendecidos. Si se enfrenta a uno más grande y yo nada más soy uno, ese uno será como 1000. Y si es un enemigo muy grande, dice, Dios lo destruirá por mí. Ese concepto, si tú te consagras en la iglesia, hermanos, te aseguro que Dios siempre te va a bendecir. Y el secreto está en esto, hermanos. No te mezcles. No te mezcles. No te juntes. No toques lo inmundo, dice. Salid en medio de ellos, dice Pablo. Porque Dios entiende que si lo hacemos, nos podemos consagrar más que al Señor. Porque ¿quién es el que nos descompone a los hijos? Qué bueno sería que los amigos se hicieran a ellos, pero en la mayoría ellos se hacen a los amigos. ¿Quién nos descompone a las esposas? La vecina rebelde, gritona, que le pega al marido. Ah, pues ella le pega a su marido, ¿por qué yo no? Sí, pero es que tú eres cristiana, ¿y eso qué? Tú eres más fuerte. Entonces, asociémonos con aquellos que nos ayudan a consagrarnos más a Dios. Y disculpen que se pasa el tiempo, cuando uno predica en otro lugar, no se percata del tiempo, porque prepara tanto material, pero a veces tenemos que ser más sabios en preparar menos material. Lo que les quiero decir, no, es que Dios los va a bendecir si sus familias se consagran, se llenan de santidad para con nosotros. Dios les guarde y Dios les bendiga.